Que piden, bueno, muchos hablan de concentración. Cómo mantener durante los 90 minutos, si es el fútbol, la concentración a tope, ¿no? A pleno. Cómo manejar la presión que los futbolistas de primera división tienen. Que estuvieran formados a la hora de hablar en público, por ejemplo, al hacer las conferencias de prensa, o a pasar al primer equipo, otro a no tener los minutos, otro a lesionar. ¿Y si me lesiono? Y si me lesiono no pongo la pierna. Y si no pongo la pierna no lo estoy siendo fuerte. Y si no estoy siendo fuerte el míster se va a dar cuenta. Y si se da cuenta no me pone. Me da cierto respeto hablarle a ciertos jugadores. Esa era una frase. Entonces, ¿qué haces? No hablo. Bueno, vas a cambiar un hábito. Vas a ir a hablar con él. Ese él era Carles Puyol. Entonces había alguien que le daba muchísimo respeto a hablar con Carles Puyol. Por lo que es, porque a mí también me daría, ¿sabes? si le pongo la etiqueta de lo que es, capitán, estandarte, imagen, un campeón, me da cosa hablar. Bueno, entonces trabajamos un poco eso, habla con el Carles Puyol persona. Quítale la etiqueta de todo lo que acabo de decir. Es una persona, le va a encantar que vayas a hablar con. Me da miedo. Bueno, necesitas atravesar ese miedo, porque eso te llevará a otra cosa, porque eso te llevará a otra cosa.